Muy buena tarde y bienvenidos a otra clase del curso de Estadística 2. Hoy vamos a estar iniciando con la segunda unidad del curso y el día de hoy pues vamos a abarcar un tema que es bastante importante, que está relacionado con las hipótesis. Entonces, vamos a hablar sobre las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues una hipótesis son guías que van a servir en una investigación, ya que pues a través de la hipótesis nosotros podemos ya establecer pues como la base que vamos a seguir para poder plantear los demás puntos de un trabajo. Ok, por medio de la hipótesis pues nosotros vamos a indicar qué es lo que queremos probar y pues resumidamente, la hipótesis se trata de lo que nosotros vemos como la explicación tentativa de un fenómeno investigado. Es decir, que son respuestas provisionales, o sea, son posibles respuestas, son posibles enunciados que nosotros podemos plantear antes de realizar ya como tal la prueba, antes de comprobar si en realidad eso no es la respuesta que nosotros estamos planteando. Entonces, las hipótesis son precisamente esos, respuestas provisionales a preguntas de investigación. Por ejemplo, esta puede ser la pregunta de investigación. Yo quiero saber, ¿conseguiré un empleo? O sea, esa es mi pregunta. Sobre esto se va a basar pues todo lo que yo voy a realizar. Entonces, la hipótesis o la respuesta provisional que yo voy a dar a este planteamiento es, consigo el trabajo. O sea, es una posible respuesta a conseguiré un empleo, sí voy a conseguir el trabajo. Entonces, esa es una hipótesis. Solo es hipótesis porque el trabajo todavía no lo tengo, todavía no lo he buscado. Entonces, es previo a comprobar si en realidad es cierta. Entonces, esta hipótesis, como dice, es una explicación tentativa y está formulada como proposición, es decir, que es algo que está afirmando o que está estableciendo algo con seguridad. Después vamos a investigar si se acepta o se rechaza esta hipótesis. Al postularnos a un trabajo, es decir, al buscar un empleo. Esta es la única forma en la que yo voy a poder aceptar o rechazar que esta hipótesis de consigo al trabajo, pues es cierta o no es cierta. Entonces, una vez que yo haya buscado el trabajo, si me lo dan, voy a decir que mi hipótesis, pues la estoy aceptando. Si no me dan el trabajo, entonces voy a rechazar esta hipótesis de acá. Pero nuevamente repito, las hipótesis entonces son esas respuestas provisionales antes del proceso de comprobación de todos los elementos. Las hipótesis son siempre verdaderas, no necesariamente. Las hipótesis a veces son verdaderas, a veces no lo son. Y a veces se pueden o no se pueden comprobar con algunos datos. Solo son explicaciones tentativas, es decir, que solo son bajo la opinión de una persona o de un investigador. No son hechos, o sea, no están comprobados, no están fundamentados en algo. Por ejemplo, si yo quisiera plantear una hipótesis sobre que las personas que viven en áreas urbanas pues tienen menor cantidad de hijos que las que viven en áreas rurales. Eso solo es mi opinión, eso solo es algo que yo pienso que es así, es una hipótesis.
Si yo me basara, por ejemplo, en el censo, en los censos poblacionales, y yo viera que sí es lo que yo estoy diciendo, entonces ahí hay un proceso de comprobación, ya no es una hipótesis, ahí ya se convierte en un hecho. Pero si yo no tengo información que me fundamente, entonces simplemente va a ser eso, como les digo, una opinión de una persona que se basa pues en algún tema. Entonces esa es la cuestión. Es una cuestión más que todo empírica, o sea, es algo que yo supongo nada más. Para establecer una hipótesis también lo que voy a necesitar en ocasión son variables. En este caso las variables, recuerden que es una propiedad o es algo, un valor que puede tomar alguna cualidad, ¿verdad? O algo que pues se puede medir o se puede observar. Por ejemplo, una variable es la inteligencia, ya que pues es posible clasificar a las personas de acuerdo con sus niveles de inteligencia, hablando específicamente de coeficiente intelectual, ¿verdad? Entonces, no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Esta comprobación, entonces, esta variable de la inteligencia sí es medible, sí se puede observar por medio de diferentes métodos. Yo puedo decir que el coeficiente intelectual de una persona es menor o es mayor basándome en la recolección de la información. Pero como la inteligencia yo la puedo medir de alguna manera, se convierte en una variable. Entonces, por medio de las hipótesis, yo puedo ir estableciendo diferentes variables que pues, me van a servir para realizar mi investigación. Las hipótesis, para que puedan ser tomadas pues en serio, tienen que cumplir con una serie de características, es decir, que si no cumplen con estas características, pues no pueden ser hipótesis. La primera de ellas es que debe de referirse a una situación que sea real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. Yo tengo que plantear una hipótesis que sí, de alguna manera yo la pueda comprobar. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de la motivación del personal en una empresa, es algo que puedo medir, es algo real, es algo que existe. Entonces lo voy a someter a una prueba en una situación real, es decir, por ejemplo, voy a ir a una empresa y voy a realizar todo mi proceso estadístico para saber qué tan motivados o no están estas personas. O sea que es algo que sí es real, algo que sí puedo comprobar en un lugar específico. Por lo tanto, pues sí es considerado como tal. También que las variables o términos de las hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Es decir, que términos vagos o confusos no tienen cabida en la hipótesis. O sea que la hipótesis no puede ser tal vez sí hay más personas en el área rural que urbana. Tal vez, ese tal vez puede ser muy ambiguo, o sea, puede ser muy que no se entiende, no es muy preciso, entonces eso no me va a ayudar. Tiene que ser lo más concreto, o sí, no hay como espacio para las dudas o para cosas que no se entiendan. La siguiente es que la relación entre las variables y la hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, que tiene que ser lógica, ya que pues esta relación lógica lo que va a hacer es que la hipótesis sea clara. Por ejemplo, aquí vamos a ver esto, les voy a dar un ejemplo por acá. La hipótesis, la disminución del consumo de petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje de álgebra por parte de los niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Este es un ejemplo de algo que no es lógico. ¿Qué tiene que ver el consumo del petróleo con el aprendizaje del álgebra? No están relacionadas las variables con el resto de la hipótesis. Entonces, no puedo medirla porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Lo otro es que los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos. O sea, tener referentes en la realidad. O sea, no puede ser algo inventado o algo que pues yo no pueda comprobar. Por ejemplo, las personas más felices van al cielo. O la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad angelical. Eso es algo que uno dice, ¿y cómo puedo medir eso? ¿Cómo puedo medir los niveles de felicidad? ¿Cómo puedo saber si van o no van al cielo? O sea, son cosas que yo que no tengo referentes, o sea, nunca se ha podido comprobar antes. Entonces, ¿cómo le hago también yo para poderlo comprobar? Entonces, tienen que ser algo que sí es observable y algo que es medible. Y por supuesto, también las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, es decir, que yo pueda tener las herramientas a la mano y me ayuden a poder comprobarlas. No puedo solo hacerlo por suerte o a ver qué pasa, si tengo suerte sale, si no, sino que tienen que pues estar relacionadas o tienen que poder ser comprobables por medio de los métodos existentes, métodos estadísticos, por ejemplo, recolección de datos, comprobación experimental, o sea, sí tienen que haber forma de poder comprobar si son ciertas o no son ciertas, o si las puedo probar o rechazar. Okay. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de hipótesis. En este caso, pues vamos a estar hablando acerca de tres. Existen también las hipótesis estadísticas, pero con estas pues los vamos a dejar para más adelante en guías posteriores. Vamos a hablar en primer lugar de las hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo, que pues serían como las más conocidas, las más utilizadas, que son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con los 5 requisitos mencionados, o sea, con lo que hablamos anteriormente. Si cumple con todo esto, entonces se le considera como una hipótesis de investigación. Tiene que ser medible, que tiene que ser real, que tiene que pues ser concreta, que se tiene que poder comprobar, o sea, todos estos aspectos. Se van a ir, se van a simbolizar o se van a representar por medio de H mayúscula y ya sea una I o un 1. Si hay varias hipótesis en una investigación, entonces voy a colocar números H1, H2, H3. Por ejemplo, aquí les coloqué algunos ejemplos de algunas hipótesis. La paga incrementa la satisfacción laboral. Si nosotros sometiéramos a comprobación esta hipótesis, vemos que sí cumple con los 5 requisitos que ya mencionamos. Y esa es la primera hipótesis, que la paga, o sea, el salario incrementa la satisfacción de los trabajadores. Entonces es una posible respuesta o algo tentativo que se puede comprobar. La segunda hipótesis es que la integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal incrementan la satisfacción laboral. Aquí el tema principal es eso, satisfacción laboral. ¿Qué tan satisfechas se sienten las personas de estar en su trabajo? Entonces hay varias respuestas que tienen que ver con esta variable de qué tan satisfecha está una persona en su trabajo. ¿Es por la paga? ¿Es por la integración o la comunicación? ¿Es por la descentralización? Por ejemplo, aquí hay otra, la centralización disminuye. Aquí no aumenta, sino que aquí disminuye la satisfacción laboral. Entonces, al ser estas las respuestas tentativas a mi investigación, son consideradas como las hipótesis de investigación. Y así como esta, pues también tenemos lo que llamamos una hipótesis nula. La hipótesis nula son pues lo contrario o el reverso de las de investigación. También van a ser proposiciones acerca de dos o más variables
pero que se utilizan para refutar, o sea, para negar, para contradecir lo que dice la de investigación. Por ejemplo, si mi hipótesis es los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. En pocas palabras, pues los chicos le dan más importancia al aspecto físico que las chicas. Entonces, esa es mi hipótesis. La hipótesis nula, o sea, la contraria, la que se opone a esta es que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. O sea, que los chicos no se fijan más en el físico que las chicas. O sea, es lo contrario de la primera. Esa es una hipótesis nula y esta, pues, como les digo, es una alternativa extra, es una posible respuesta adicional que me va a ayudar en mi investigación, porque entonces, si no es la hipótesis de trabajo, entonces es la hipótesis nula, pero tengo dos alternativas que me van a ayudar. La hipótesis nula la voy a representar o la voy a simbolizar por medio de una H mayúscula y una O. Ahora bien, en algunas investigaciones, no en todas, también podemos nosotros plantear lo que son las hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas son propuestas o posibilidades alternas, o sea, además de la de trabajo y la nula, que pues ofrecen una explicación distinta a la que proporcionan las ya mencionadas. Por ejemplo, si mi hipótesis de trabajo, mi hipótesis de investigación es, esta silla es roja, esa es la hipótesis de investigación. La nula es, esta silla no es roja, es lo contrario, lo que les estaba diciendo. Entonces ahí ya tengo dos alternativas. Pero ¿qué pasa si no es roja? Entonces puede haber una hipótesis o una respuesta adicional. Por ejemplo, esta silla es azul o esta silla es verde, esta silla es amarilla. Aquí yo lo que estoy haciendo es dar otras opciones, otras respuestas adicionales a las que ya había planteado. Y esto lo que me va a hacer es que me va a ayudar en la investigación a tener mayores alternativas y mayor, pues, podríamos decir, mayor oportunidad de éxito dentro de la comprobación de mis hipótesis. La hipótesis alternativa la voy a simbolizar con una H mayúscula y una A minúscula. Entonces, de esta forma las voy a ir planteando. La hipótesis de investigación. Bueno, ustedes saben que en un proceso estadístico lo primero que tenemos que tener es el problema de investigación como tal. Tengo que tener el planteamiento de este problema. No es tanto de que yo busque el problema, sino que este problema surge de alguna forma y entonces yo quiero conocer qué es lo que pasa o cuál es la respuesta a esta problemática que yo me encontré. Entonces, aquí es donde la hipótesis se convierte en la herramienta que antes de que yo investigue, yo voy a tener ya como una idea de qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, si yo me encuentro con la problemática de deserción escolar en una determinada escuela, entonces yo voy a decir, ¿por qué los niños están dejando de estudiar? Ese va a ser mi planteamiento, eso es lo que yo quiero entonces conocer. ¿Por qué es que los niños o las niñas ya no están yendo a la escuela o ya no están estudiando? Entonces voy a plantear mis hipótesis, obviamente las hipótesis, como tienen que cumplir con estos criterios, no voy a decir como hipótesis, es que ya no quieren y ya, se acabó. No, sino que voy a analizar bien la situación y voy a colocar, por ejemplo, por falta, los niños están retirando de las escuelas por falta de acceso a recursos tecnológicos como el Internet. Entonces, eso es algo que sí puedo comprobar, es algo que puedo medir, ahí puedo tener una hipótesis.
Puedo plantear otra hipótesis. Los niños se retiran debido a migración, o sea que se van del lugar donde viven. Los niños se retiran debido a, pues, por ejemplo, que tienen que trabajar. O sea, lo puedo plantear de otra forma, pero esa es la idea, que tienen que ayudar a la economía del lugar. O sea, hay diferentes situaciones, diferentes hipótesis, y con base en esa hipótesis, entonces, yo ya puedo establecer el resto de mi investigación estadística. Yo puedo decir, entonces, si estas son mis hipótesis, voy a elaborar mis instrumentos que voy a necesitar para poder comprobar, para poder entonces decir si apruebo o no apruebo esas hipótesis que yo ya había planteado anteriormente. Y precisamente en la comprobación de hipótesis es donde vamos a ver de una forma un proceso de cómo nosotros podemos realizar esta situación. Eso lo vamos a ver más adelante en las guías que vienen. Muy bien, entonces esta pues es la base teórica y fundamental de lo que son las hipótesis. Más adelante pues iremos trabajando más sobre este tema. Espero que haya quedado claro el tema. Con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.